Solamente nos acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, viernes 2 de febrero, lleva por título Transformados en Jesús, estando en Marcos capítulo 11, versículos 11 al 19. Así dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Transformados en Jesús. El día de hoy vamos a estar analizando 3 puntos, los cuales podemos encontrar en este devocional. Generalmente nosotros, cuando se nos es predicado el Evangelio, nos dice: debes de cambiar tu forma de ser, debes de cambiar tu vida. ¿Pero por qué? Porque el Evangelio nos lleva a no estar en el mismo lugar, sino que nos lleva a ser conformados, a ser transformados cada día a la imagen de Jesús, que es nuestro ejemplo por excelencia. Pero ¿qué necesitamos dejar? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y qué necesitamos entender? Esos son los 3 puntos que vamos a estar tratando el día de hoy. El primero es una falsa apariencia. Recordemos que el trayecto de Jesús en la entrada triunfal culminó en el templo, y en este momento ya estaba anocheciendo, ya era tarde para los judíos. Entonces todas las ciudades empezaban a cerrar sus actividades, cerraban el templo, cerraban también las entradas de Jerusalén. Entonces muchos de los que llegaban a Jerusalén tenían que regresar a su lugar de origen o regresar a algún lugar en el que estuviesen hospedados. Entonces el Señor llegó cuando estaba el cese de actividades por la hora en la que estaba. Entonces, nada más dice: observó alrededor, analizó el entorno en el que estaba, pero también estaba demostrando que su propósito era divino. Y también en este pasaje se muestra que su misión no era una misión política. En el versículo 12 nos dice que cuando salieron de Betania, él tuvo hambre, demostrando que Jesús fue 100% hombre y que él igual experimentó hambre, al igual que como nosotros hemos llegado a experimentar. Procede el pasaje, dice que vio de lejos una higuera y que tenía hojas. Podemos decir en nuestra actualidad, es algo normal ver una planta y que tenga hojas, es algo completamente, pues, común para nosotros. Pero en el caso de las higueras, estos árboles no tienen fruto, no, cuando no tienen fruto, no tienen hojas. Pero cuando tienen hojas, eso quiere indicar que tiene fruto. Entonces, vemos que se acercó el Señor, dice, fue a ver si tal vez se hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y muchos pueden decir: pues no era tiempo de higos, entonces ¿para qué se acercó? Esta higuera estaba demostrando con sus hojas que tenía frutos, pero no tenía frutos. Eso es algo bastante curioso, ya que la próxima temporada en cuanto al de higos se da específicamente en el mes de junio. Entonces, esta frase nada más sirve para indicar el hecho de que esta higuera estaba fuera de lo común, no estaba dentro del orden natural.
Es por eso la reacción de Jesús. Pero a su vez esto nos quiere mostrar algo. Dice el versículo 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la higuera representa frecuentemente al pueblo de Israel. Y en esta ocasión, el Señor Jesús usa a la higuera del camino como una lección divina sobre la hipocresía y la esterilidad espiritual en la que se encontraba Israel en este momento, demostrándole a sus discípulos, diciéndole, esto es algo que está sucediendo en sus tiempos. Es lo que ustedes deben de entender. Jesús les muestra para que ellos vayan comprendiendo. Si Israel significa la higuera, entonces Israel estaba mostrando con su apariencia que era el pueblo escogido, que daba frutos, pero su verdadera condición era nada más hipocresía, era nada más esterilidad, y no estaba conociendo realmente ni siquiera la ley, y ni siquiera estaban aceptando el evangelio. Entonces, si nosotros somos acercados al evangelio, debemos de dejar que la palabra obre en nosotros. No debemos de imponer lo que nosotros necesitamos. Debemos aceptar la palabra y debemos de cambiar para hacernos como la palabra, y no hacer la palabra como nosotros deseamos para que diga lo que queremos, sino que es acercarnos a la palabra. ¿Para qué? Para que ésta cambie nuestros corazones. Porque ni la hipocresía trae nada bueno, ni el aparentar trae nada bueno. Entonces somos llamados a ser íntegros en nuestra manera de vivir. Es por eso que al ser transformados en Jesús debemos de dejar de aparentar. Ni siquiera debemos de aparentar. Y si estamos aparentando, somos llamados a tener un verdadero encuentro con Jesús. Eso nos lleva al segundo punto, una purificación verdadera. Ok, reconozco que estoy en una condición de aparentar, o quizá estoy tratando de maquillar las cosas, ok, pero me doy cuenta que necesito arrepentirme. ¿Qué es lo que en verdad requerimos arrepentimiento, y después que el Señor nos purifique? Pero aquí vemos un evento bastante drástico. Dice que llegaron a Jerusalén, entraron al templo, y el Señor observó, previamente había observado cómo estaba la condición al momento de que cerraron todas las actividades por la hora. Pero en este momento lo observó en su mayor esplendor. Dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto ya era prácticamente un negocio, posiblemente puesto por los sacerdotes, posiblemente, en el que vendían animales. Quizá ya estaban algunos defectuosos, algunos estaban bien para los sacrificios. Recordemos que para hacer sacrificios se requería el uso de animales. Entonces, para este momento, lo que ellos necesitaban era pues llevar los animales. Pero para facilitarles el trabajo al pueblo, pues prácticamente les decían, este es el animal que se va a ocupar, este ya está aprobado, cómpralo. ¿Lo quieres? Cómpralo, te lo vendemos. ¿Para qué? Para que hagas tu sacrificio. O sea, ya no salía de la disposición del pueblo, ni siquiera era pasado por los ojos del sacerdote. Era un vil negocio, era corrupción, y ellos buscaban ganancias. Esto promovido por los fariseos y por los sacerdotes. Y el Señor no permitía que nadie pasara al templo con estas cosas, porque incluso llegaban con dinero romano, con dinero griego, y le cambiaban de acuerdo a las monedas ocupadas por los judíos. Y también, ¿para qué? Tenían animales para sacrificios con personas pudientes, pero también para personas pobres, porque las personas que, de acuerdo a la ley, que no tuviesen suficiente solvencia económica, pues llevaban una paloma. Y también decía que vendían palomas. Entonces, estaban acoplados para cualquier estatus social, y les decía, les compramos casi, ustedes entréguennos el dinero y el Señor los va a bendecir. Y de eso no se trata. Y les está diciendo en el versículo 17, les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
Aquí está haciendo el Señor referencia a Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Obviamente, esta profecía está incluyendo también a los gentiles, a los que posteriormente les fue predicado el Evangelio. Pero en este momento les está diciendo, ustedes han desvirtuado todo. En vez de que se estén preocupando por agradar a Dios, por entregarle una ofrenda que sea agradable, que surja de ustedes. Recordemos que estamos en este momento en la ley y ellos todavía estaban cumpliendo las normativas ceremoniales de la ley. Entonces les está diciendo, ustedes se han desvirtuado. El templo es un lugar santo, un lugar de oración, un lugar para que se entreguen al Señor, no para hacer viles negocios. Y les dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuevamente haciendo referencia a Jeremías 7:11. Es una pregunta que dice acá. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que tanto yo lo veo, dice Jehová. Que también yo lo veo, dice Jehová, perdón. Es en este momento en el que el Señor le pregunta a Israel, yo veo todo, conozco sus corazones y de verdad veo sus abominaciones. Y es cueva de ladrones de vosotros esta mi casa. ¿En verdad van a venir a entregarle una ofrenda así a Dios? Qué fuerte. Y todo esto estaba hablando, le estaba mostrando y le estaba diciendo al pueblo, ustedes son extorsionados y ustedes están siendo robados y están siendo engañados por los fariseos, por los escribas y también por los sacerdotes que están promoviendo esto. Y obviamente esto les incomodó a ellos. El Señor en este momento les dice, la oración es lo importante. Deben de buscar agradar a Dios. Deben de orar, deben tener comunión con Dios. No deben de buscar agradarlo a través de ofrendas, a través de sacrificios, pero se ha perdido el objetivo. Quizá nosotros a lo largo de nuestra vida y en el afán de la vida, en el afán diario, nos hemos desvirtuado, hemos perdido la visión, hemos quizá perdido el camino que de verdad necesitamos. Entonces, somos llamados a no aparentar, somos llamados a ser purificados a través de la palabra, no a hacer obras para creer que ganamos la salvación a través de ella, sino a hacer obras demostrando nuestra fe salvífica. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Cómo es tu respuesta? ¿Cómo es mi respuesta? El versículo 18 nos dice que los escribas lo oyeron y también los principales sacerdotes, pero ellos buscaban cómo matarle, porque tenían miedo de que todo el teatro que habían armado se les viniese abajo y perdieran las ganancias. Pero el pueblo y también el pueblo, ellos estaban admirados por la doctrina que recibían. Vemos una respuesta distinta, una admiración, un miedo y también el querer matar a alguien. Intenciones, pues, diferentes. Ellos tenían esta respuesta y ellos quizá deseaban, ellos deseaban mantener sus intereses. No querramos mantener nuestra vida lejos del Señor. No querramos mantener una vida en pecado. No querramos mantener negocios ilícitos. Busquemos estar firmes ante el Señor. Busquemos no aparentar. Busquemos integridad. Busquemos entendimiento. Busquemos sabiduría, no humana, sino en el Señor, sabiduría divina, sabiduría bíblica, aquella que nos lleva a apreciar las verdades que encontramos en el Evangelio. Busquemos una purificación al leer todos los días la Biblia. Busquemos purificación al compartir la enseñanza con otras personas. Y también que nuestra respuesta sea una respuesta que agrade a Dios, sea una respuesta que diga, Señor, acepto esto, acepto el Evangelio, acepto que tu voluntad para mí es la santificación y el arrepentimiento, sobre lo cual nosotros debemos de basarnos todos los días. Y a través de todo este proceso nos vamos a ir transformando, nos vamos a ir cambiando, no a otras personas, no a seres iluminados. Vamos a ir cambiando para ser aceptos delante de Dios, vamos a ir agradando a Dios con nuestra forma de ser y también en nuestro caminar vamos a ir siendo transformados cada día hasta la estatura, hasta llegar a la estatura del varón perfecto.
Muchas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Les invitamos a que puedan darle like a los videos, que puedan suscribirse, que puedan compartirlos a más personas para que esta palabra, estas meditaciones puedan llegar a más y que el Señor les bendiga. Un saludo. Cada mente